Dios nos ayude. Amén. Y bendiga a cada uno de los que hoy día estamos acá. Especialmente a aquellos que han venido por primera vez. Nuestro hermano invitado por Jordán, bienvenido a la casa del Señor. Les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en Josué. Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Desde el versículo 14 y 15 vamos a leer. Josué 24. Josué 24, Antiguo Testamento. En la medida que lo encuentran, se ponen de pie para darle reverencia a la lectura de la Escritura. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Amén. Amén. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice ahora, el 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogíos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Señor nuestro Dios, tu palabra está en nuestros oídos, va a estar en nuestra mente, Señor, a reflexionar. Queremos, Señor, que penetre hasta el alma. Amén. Oh Señor, hasta nuestro corazón, porque la necesitamos, Dios mío. Y permite que este mensaje breve, tal vez, Señor, pero, Señor, cimentado en tu palabra, basado en tu palabra, pensado en tu mensaje, sea, Señor, propicio para cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como pueblo tuyo, mi Señor. Amén. Te damos gracias, Padre. Permite que tu Santo Espíritu en esta hora esté trabajando en cada uno de nosotros, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que nos ayude a entender lo que tal vez a la primera vez de lectura no lo entendamos. Pero tú tienes la intención de que cada uno reciba la porción necesaria. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Pueden tomar su asiento, por favor. Estamos en el contexto del Antiguo Testamento, en uno de los libros, ¿cierto?, antiguos, Josué. Josué fue el sucesor de Moisés, como ustedes lo han leído, lo conocen y saben, solo estoy recordando. Pero destacar que Josué era como nosotros, un poquito así como nosotros. Se sentía cobarde, no se sentía tan apto como para poder suplir al líder, al gran líder Moisés, ¿no?, que había fallecido. Y es como cuando nosotros, ¿cierto?, nos desafían a trabajar y decimos, parece que no voy a poder porque yo no soy tan capaz, ni soy tan valiente. Es un buen ejemplo para nosotros en el libro este de Josué, en la persona de Josué, porque él fue sincero con Dios y le dijo: Señor, yo no soy la persona que tú necesitas para este pueblo. Es un pueblo grande, un pueblo que realmente el liderazgo de Moisés, no, realmente yo no puedo suplirlo. Fue sincero con Dios. No soy capaz, dijo. Como alguien dijo delante, no importan los años, podemos tener muchos años, pero ser criaturas infantiles todavía, como dice el Nuevo Testamento, ¿no? Pablo le decía a la iglesia, en alguna parte, o en alguna de las iglesias de Corintios,
le decía, yo no he podido hablarles como a hombres espirituales, mujeres espirituales, porque ustedes están todavía ahí, están como niños. En vez de recibir algo más fuerte, ustedes todavía solo quieren recibir leche. Y de hace un tiempo a esta parte nosotros hemos dicho y hemos pasado por ese concepto de que ya es tiempo de recibir más grueso, ¿no? Comida más gruesa. Y es lo que estamos tratando de hacer cada vez. Comida más gruesa porque Josué en su tiempo dijo, Señor, no tengo ni las características del líder de Moisés, no tengo la capacidad de Moisés, no tengo la valentía de Moisés, y yo soy cobarde, me declaro un cobarde, me declaro un inepto para la función que tú quieres que yo desempeñe. Y Dios le dijo en ese momento, en el versículo 9 del capítulo 1, versículo 9, le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, en el cual tú confías, estará contigo donde quiera que tú vayas. Y lo creyó Josué. Es lo que nosotros tenemos que creer hoy día también. No importa que nos declaremos cobardes, no importa que no nos sintamos tan valientes como algunos, como otros, ¿cierto? Que pueden estar a nuestro alrededor o pueden estar al frente o detrás, al lado de nosotros. Solamente decir de que Dios tiene exactamente la misma actitud que tuvo ayer con Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque, cierto, Jehová tu Dios irá contigo donde tú vayas. Con esa promesa se fue Josué a asumir el liderazgo del pueblo de Israel ayer. Estamos viendo el contexto. En este tiempo, en el capítulo 24, ya Josué ya prácticamente está terminando su liderazgo. O sea, él creyó la promesa, dejó que Dios lo hiciera valiente, aceptando el desafío que Dios le planteó por delante, y entonces lo moldeó Dios a Josué. De tal manera que las palabras del discurso final de Josué son palabras duras, o sea, son comida dura, porque le habla al pueblo, ¿cierto? Como dice en el versículo 14. Ahora, dice, pueblo de Dios, tengan temor del Dios en el cual están confiados. Sean temerosos. Una de las características que Dios quiere de sus hijos es que cada uno de nosotros, a la edad que tengamos o en la estatura donde estemos, seamos hombres y mujeres temerosos de Dios. Eso es un deseo, un anhelo en el corazón de Dios. El hombre o mujer, ¿cierto?, que crea y confía en Dios, no puede dejar de ser temeroso, temerosa de Dios. Hay que tener temor de Dios. Es una de las demandas que Dios nos hace en primer lugar, cuando confiamos en ese Dios. Ser temeroso. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Qué es lo que voy a traspasar a otro? Tener temor de hablar, tener temor delante de Dios, de decir exactamente, tener temor de Dios, de actuar en lo que no corresponde, en lo que Dios no, ¿cierto?, nos plantea como mandamiento no hacerlo. A eso se refiere Josué. Sean temerosos de Dios. No se crean que porque están en la tierra prometida, porque ya estaban en la tierra prometida, ya habían parcelado sus lugares, ya estaban habitando la tierra prometida, ya estaban produciendo frutos. Por lo tanto, ellos confiaban en que realmente como pueblo de Dios habían asumido y Dios se había glorificado en ellos para darle toda la bendición y toda la promesa que les había prometido antes, cuando estaban en Egipto, cuando los hizo pasar, ¿cierto?, los hizo salir de Egipto. Los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Esa fue la promesa de Dios. Y ese pueblo, porque creyó en un Dios, confiaron en ese Dios. Ni siquiera conocían cómo se llamaba Dios. ¿Se acuerdan? Estamos repasando.
Y Moisés le dice, ¿y cómo le digo? ¿Cómo te llamas tú? Yo soy el que soy, le dijo Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Y luego le dicen, yo soy Jehová, Dios de los ejércitos. Ese pueblo confió. Es lo que tenemos que hacer hoy día. Confiar y ser temerosos de Dios. Confiar en su promesa y ser temerosos para actuar, para oír, para ver, para decir, para, ¿cierto?, tener la actitud. Y servirle con integridad y en verdad. ¿Qué significará eso? Con integridad y verdad. Así quiere nuestro servicio, Dios. Si nosotros interpretamos y tratamos de interpretar lo que dijo Josué ayer, era porque Josué conocía el pueblo, sabía cómo era el pueblo, cómo se comportaba el pueblo, los que integraban el pueblo. Y ellos tenían dificultades, el pueblo de Dios ayer. Tenía dificultades porque más adelante aclara un poquito, ¿cierto?, esa frase, servirle con integridad y con verdad. ¿Cuál es el problema del pueblo? A ellos les parecía que todavía ellos tenían que tener en su familia, en su casa, en su lugar, en su tienda donde estaban, tenían que tener dioses ajenos, porque se les habían como transmitido, pegado los dioses de los pueblos que ellos por donde habían pasado y donde habían vivido en Egipto, lleno de dioses Egipto. Pero era el tiempo en que Josué, como líder del pueblo, tenía que recordarle que tenían que dejar esos dioses ajenos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso de su divinidad. Él lo declara en la Escritura. Yo soy un Dios celoso, no quiero que crean en ni un Dios más, solamente en mí, porque yo haré maravillas en medio de ustedes, les dijo ayer. Y es lo mismo que nos dice hoy día. Si Dios no hace más maravillas en nosotros, en medio de nosotros, en medio del pueblo, en medio de su iglesia, es sencillamente porque tenemos que revisar. A lo mejor estamos, como decía nuestro hermano Belisario, ¿no? Él tuvo dioses ajenos en el tiempo en que estaba en Egipto. Adoraba, ¿cierto?, lo que él hacía. Y decía, no, esto es lo conveniente para mí. Y entonces se metía y se metió poco a poco, seguramente poco a poco, hasta cuando él, permítame tomar su testimonio, él se metió y no había otro Dios que lo que él consumía. La adicción, ¿no?, de uno u otra cosa, que hacen daño al cuerpo, que hacen daño y mal a la familia. Pero gracias a Dios, Él en algún momento, el Espíritu Santo, Dios y la gracia del Señor, en algún momento le hicieron recapacitar y comenzaron a balancear un poquito la bondad y el amor de Dios, el perdón de Dios y el camino de Dios. Y hoy día, gracias a Dios, Él puede estar lejos de los dioses ajenos que conoció en Egipto. Un ejemplo claro de actual, ¿no? Gracias a Dios y gloria al Señor por ello. Pero esta gente del pueblo anterior, del pueblo de Dios de Israel, eran así como nosotros, un poco porfiados, un poco obstinados, un poco testarudos. No, si yo estoy bien, no es así, como dicen los que predican o los que nos enseñan. Somos obstinados un poquito a veces y no queremos dejar las cosas que creemos que son gratas y son buenas para nuestra vida, pero nos damos cuenta desde el camino de Egipto, y cuando encontramos alguien que intercepta en nuestro camino el Señor, nos damos cuenta que realmente hay que dejar todo eso para poder seguir y con integridad y con verdad a Dios, para poder servirle. El servicio del Antiguo Testamento era el servicio de alabanza, prácticamente, porque de la única manera que podían servir ellos bien, en verdad y en integridad, era alabar y adorar a Dios, porque no, en el Antiguo Pacto todavía no estaba la figura, había una prefigura, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo, pero
no era exactamente, ¿cierto? En el antiguo pacto no era Jesucristo el Señor para poder invocarlo y decirle, Señor, perdona mis pecados, sino que estaban, como ustedes han leído en la Escritura, tenían en el antiguo pacto los sacrificios de animales, porque el animal tenía que ser muerto, rociar la sangre desde el altar para poder recién tener acceso a Dios, los integrantes del pueblo. Un sistema que hoy día es totalmente, absolutamente obsoleto ya, ¿no? No podemos recurrir a ese antiguo pacto, porque no tenemos tantos animales. No podríamos criar tantos animales en la casa porque los sitios son chicos, ¿no? ¿Dónde criaríamos vacas, becerros, bueyes, machos cabríos, incluso aves? ¿No? No caben. Las casas son chicas. Pero gracias a Dios, que Dios, inteligentemente, ¿no? Sabio Dios, dijo, mi pueblo obstinado, mi pueblo que no quiere conocerme, no quiere tener más conocimiento de mí, voy a tener que dejarlo. Y entonces hace un nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo para nosotros solamente tener la actitud de querer cambiar nuestra vida y que Dios cambie nuestra vida, la transforme como lo ha transformado hasta el día de hoy. Por la simple actitud de querer cambiar. Hoy día es fácil dar el pie adelante. Fácil en el sentido, ¿cierto?, comprensivo, ¿no? Fácil, un paso adelante, ¿no? Pero, como nuestra obstinación, como las tinieblas rodean, ¿cierto?, al ser humano, no somos capaces por sí mismos de poder decir, ya, hoy día me convierto, hoy día acepto al Señor. Es difícil. En ese sentido. Difícil, ¿cierto?, de poder dar el paso porque nos gusta lo que no le gusta a Dios. Como seres humanos nos gusta lo que no le gusta a Dios, y por ese motivo es que este discurso se actualiza no solo en este día, mañana también, de ser temerosos de Dios y servirles a Dios con integridad, ¿cierto?, y verdad. Y ahí los desnuda, ¿cierto?, Josué al pueblo que reunido. Recuerden, si ustedes leen el versículo 1, mire, ¿quiénes estaban cuando él estaba haciendo este discurso? En el versículo 1 del capítulo 24 dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. O sea, estaba todo el pueblo. Como decimos hoy día, estaban, ¿cierto?, todos los que dirigían el pueblo y todas las tribus, todo el pueblo. Todo ese pueblo estaba escuchando el discurso de Josué. Todo ese pueblo sintió y oyó cuando Josué le decía, sean temerosos de Dios, sírvanle con integridad y con verdad, lo que hagan para Dios, háganlo de corazón, sin reveses, sin doble ánimo, como leíamos Santiago. Porque el hombre o la mujer de doble ánimo a Dios no le agrada. O somos del Señor o no lo somos simplemente, porque Él habita en el corazón que está limpio. Amén. Amén. Cuando Él está presente en nuestros corazones, Él quiere que no haya tinieblas en nuestros corazones. Por eso es que tenemos que dejar lo que no nos sirve en nuestra vida para poder tener a Jesucristo como Señor y Salvador, la luz admirable, como dice la Escritura. Hermanos queridos, pero ellos tenían que quitar algo. ¿Qué tenían que quitar ellos? Entre ellos, los dioses a los cuales sirvieron